por lo menos para remecer, para visibilizar, para entender que los niños sí son primeros más allá de los eslogans. Y como nuestra querida Vinca Jackson, a quien le mandamos un abrazo y un beso por si nos está escuchando, está en Estados Unidos, se fue a su otra mitad de pega. Vamos a dejar que descanse un poquito, darle unas vacaciones, pero no al tema y no a ser insistentes con que tenemos que preocuparnos de los niños que, aunque no siempre esté considerado, son sujetos de derecho y son sobre todo prioridad para nosotros. Y por eso queremos agradecer especialmente al defensor de la niñez, Anwar Quesille, que parta este 2025 viniendo aquí al Ciudadano ADN. Anwar, muchas gracias y sobre todo a ustedes, la institución, mucho éxito este año. Bueno, Sandra, hola, ¿qué tal? Cristian, hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación, feliz año y bueno, sí, necesitamos mucho éxito para poder seguir, como bien decías, antes que empezáramos esta conversación, seguir teniendo en la agenda a los niños, niñas y adolescentes, que no solamente sean un tema cuando hay problemas o cuando justamente tenemos que hacernos cargo de urgencia. Bueno, de hecho, Anwar, nosotros partimos la conversación un poco, vamos a hablar de todos los ámbitos, y perdón si nos salimos de la pauta, pero es que nos llegó un último informe que es bien preocupante, que tiene que ver con que más del 70% de las adolescentes mujeres en nuestro país han recibido contactos de tipo sexual por redes sociales o por plataformas digitales. Antes de terminar el año estuvimos este caso del sur, ¿no? De este hombre que era teólogo y que tenía toda una red, bien, que lo comentamos aquí, y se van sumando acusaciones de abuso, de violación, derechamente, y uno dice, o sea, no estamos aprendiendo nada. Bueno, ese es un tema que precisamente del cual dio cuenta la Defensoría de la Niñez a propósito de un estudio, de un documento especializado que publicamos ahora el 26 de diciembre y que precisamente tiene como centro del análisis la situación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en las plataformas digitales. Este es un tema que no es nuevo. Lo primero que hay que decir es que no es nuevo, pero en el último tiempo ha venido adquiriendo una importancia bastante relevante. La Defensoría de la Niñez tiene un proyecto institucional sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y a propósito de este tema, yo hablaba con la responsable de este proyecto, con María Francisca Barra, que es una colega, que además también es que estuvo fue la responsable de esta publicación. Y nos decía que dentro de las denuncias, y esto está publicado acá en este documento, dentro de las denuncias de explotación sexual había una cifra importante de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en plataformas digitales. Y desde ahí surgió la preocupación de mirar los entornos digitales. Y eso finalmente termina en una sistematización donde damos cuenta que existe un número importante y un porcentaje que ronda el 20-30% de niños, niñas y adolescentes que han sido contactados por temas sexuales. Pero si uno hace el zoom en el género, uno se da cuenta y se saca esta cifra, ¿verdad?, del 71% de niñas, adolescentes que en alguna vez en su vida fueron contactadas por temas sexuales, por pedir favores sexuales o por alguna forma de violencia sexual contra ella en el contexto del entorno digital. Y eso es solamente un tema, porque esto tiene que ver con distintas manifestaciones de la violencia sexual, donde el contacto puede ser manifestación de distintas formas que el propio documento va arrojando, ¿no? Sexting, sextortion, grooming, happy slapping, que son conceptos nuevos, pero que en el último tiempo han venido adquiriendo importancia de manera muy preocupante. Y hay una mirada, ¿no?, que va más allá, como tú lo mencionas, respecto a una zona en que pareciera, ¿no?, primero como que lo digital tuviera permitido todo, como se pudiera tener un acceso a todo, como que seguramente cuesta más seguirlo, ¿no? Te puede hacer pasar por cualquier persona de cualquier edad, pero además hay un tema, insisto, de como que fuera un área que no fuera igual de vulnerable o igual de fuerte, y es profundamente violento, ¿no? O sea, hay una invasión ahí, porque no, es que no lo vio, es que no estuvo con él, es que no, sí. No es necesario para que sea así de violento. De hecho, puede ser incluso más violento respecto a la difusión de todos estos materiales. Exactamente, Cristian. Ahí hay un tema bien relevante. Este documento parte de una premisa. Primero, dice el entorno digital y el mundo digital es una realidad innegable. Es inevitable, sí, claro, las personas nos contactemos en estos tiempos, ¿verdad?, de alguna forma con las plataformas digitales, con el mundo digital. Lo segundo es que este mismo documento dice, bueno, el mundo digital es un espacio muy importante y de muchas oportunidades para el crecimiento, el desarrollo y la educación de las personas y particularmente de los niños, niñas y adolescentes. Pero a su vez, y aquí viene el punto que tú decías, Cristian, presenta una serie de riesgos que son
tan peligrosos o podrían ser más peligrosos que aquellas situaciones de violencia contra la niñez que están en el contexto, yo diría, por decirlo de alguna forma, tradicional y no digital. Y eso se debe a distintas cosas. En primer lugar, a que el mundo adulto somos analfabetos, o cada vez, día a día, nos quedamos en un analfabetismo digital por las distintas manifestaciones que día a día van proliferando. Lo segundo es porque hay una falta de regulación de las plataformas digitales, de los medios de comunicación, de la publicidad que se puede hacer por redes sociales. Y lo segundo, esto tiene que ver también con una ausencia digital, de educación digital, de los propios niños, niñas y adolescentes, y evidentemente del mundo adulto. Y eso genera distintos factores de riesgos o brechas que repercuten de manera mucho más grave en la forma en que se produce la violencia contra niños y niñas en estos entornos. Además, con lo que pasa respecto a la actualización también de la manera en que nosotros abordamos el tema, tanto desde la normativa legal, que tiene constantemente que irse actualizando porque van surgiendo cosas nuevas que no sabíamos, ¿no? Distintas metodologías de contacto con los menores, sobre todo a través de la red, del ciberespacio, pero también a través de las conductas que nosotros podamos tener, ¿no? Como responsables. Estaba pensando en el caso, ¿no? que se dio a conocer a principios de diciembre del jugador de Unión Española, Valentín Vidal se llama, si no me equivoco. ¿Sí? Vidal, sí. Ya que en un primer momento, obvio, se entregaron todos los antecedentes y se dio cuenta de una supuesta violación y de abusos constantes, o que él habría llegado constantemente a su edificio con menores de edad. Después eso ha ido cambiando, ha ido mutando respecto a la información, pero teníamos en ese momento la participación de un colegio que no sabíamos por qué había dejado que una menor se fuera con otra persona. Después las declaraciones de un conserje que decía que era él, pero parece que había otra persona también involucrada. Ahí nosotros también tenemos que ser un poco más responsables y rigurosos al momento de abordar toda esta situación, siempre con el prisma de que la víctima hay que resguardarla, sobre todo si es una menor de edad. Sí, sin duda, sin duda. Acá, evidentemente, en este caso, particularmente nosotros como Defensoría de la Niñez hemos hecho un seguimiento. Sí. Incluso se nos ha increpado por el hecho de no intervenir judicialmente, pero sí hemos hecho una serie de gestiones que están vinculadas precisamente al esclarecimiento de los hechos, particularmente para verificar que la Fiscalía esté adoptando las medidas que sean conducentes a determinar que existe o no un delito. Claro, pero en primer momento ustedes iban a presentar una querella. Sí. Ya. Lo importante que hay que tener en cuenta es que las querellas que presenta la Defensoría de la Niñez son querellas de carácter institucional. Okay. No representamos la Defensoría de la Niñez, claro, no representa a las víctimas, sino que es una querella específicamente dentro de algunos delitos que se están en nuestra ley. Claro. Las facultades de querellarse de la Defensoría de la Niñez son excepcionales en algunos delitos y en algunas circunstancias. ¿Por qué? Porque nadie pretende que la Defensoría venga a reemplazar la institucionalidad existente. Eso es una de las cosas que muchas veces cuesta que la gente entienda, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso particular, nosotros antes de presentar una querella, nosotros debemos verificar en primer lugar que la institucionalidad esté funcionando, que existe una investigación. Y en estos momentos la Fiscalía está realizando una investigación para descartar o no. En principio se ha descartado el delito de violación. Pero hay otros factores que tienen que ver precisamente con un tema que es muy relevante, al cual tú hacías alusión, Sandra, y que tiene que ver con el tipo de conducta, en este caso particularmente el jugador de Unión Española. ¿Por qué? Porque todo indica que la forma en que esta persona adulta se contacta con una menor de edad es una forma de violencia digital. Porque cabe dentro de lo que el mismo documento que publicamos define como grooming. Ah, claro. Porque el grooming es una forma de contactarse, donde una persona adulta se contacta con una persona menor de edad para efectos de obtener alguna prestación de carácter sexual. Eso lo determinará la Fiscalía en algún momento, que es la que está investigando, pero en definitiva, ¿cuál es el punto de esto? Es que muchos de los delitos que se están cometiendo contra los niños, niñas y adolescentes tienen un inicio en el entorno digital, en el mundo digital. Ya no es la comisión clásica de los delitos, ¿verdad?, en el contacto personal entre las personas que participan de este delito. Y mucho más a cara descubierta me da la sensación, porque hace unos años cuando hablábamos de estos delitos eran adultos que se hacían pasar por adolescentes o a través de un videojuego los contactaban, y al momento de poner una cita, por decirlo así, entre comillas, de un punto de encuentro con el menor o la menor, ahí se daba cuenta que era un adulto quien estaba al frente. Pero ahora me da la sensación de que hay hombres o mujeres jóvenes que derechamente están contactando a menores de edad. Bueno, ahí es un tema que no podemos negar. Existen como dos factores que son relevantes en esta circunstancia. La primera
tiene que ver con que efectivamente hay adultos que suplantan la identidad de un adolescente o de una persona menor de edad para contactarse con menores de edad, con niños, niñas y adolescentes, y eso se da no solamente en las redes sociales, sino que también se da en los juegos en línea, que es un tema muy relevante y que no tiene una regulación específica en Chile, que tenemos un desafío de política pública y de legislación. Y lo segundo dice relación precisamente con personas adultas que derechamente tienen por finalidad contactar a personas menores de edad con el objeto de realizar acciones de significación sexual, ya sea exposición a contenido de explotación sexual o contenido de abuso, o también solicitarle que realicen acciones de significación sexual. Y eso actualmente no es una expresión o una afirmación antojadiza, sino que hay actualmente casos en los cuales hay bandas que se dedicaban precisamente a la generación de material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. ¿Y hay algún, no sé si registro o cadastro de... Porque lamentablemente también hemos conocido casos, y hemos conocido lamentablemente bien de cerca algunos casos, de menores de edad, que efectivamente, menores de edad se contactan con menores de edad, compañeras de colegio y todo eso, donde ahí también hay un fenómeno. Vimos casos, digamos, bien bullados en su minuto, suplantaciones de identidad, ponerle foto, ponerle el rostro, claro. En fin, pero también otro tipo de actitudes, de actividades. Sí, de hecho el documento que publicado por la Defensoría de la Niñez la semana pasada precisamente se refiere en términos generales a la violencia en el entorno digital, y hay muchas manifestaciones de la violencia en el entorno digital que tienen el origen desde adolescentes. Sí, claro. Por ejemplo, el sexting, el sexteo, el intercambio de imágenes de connotación sexual, ¿verdad? Enviar o recibir imágenes, ¿verdad? Desnudos, ¿verdad? O personas parcialmente desnudas. Esa es una forma de violencia que se puede y que muchas veces se comete también entre adolescentes. El otro fenómeno, por ejemplo, es el happy slapping, ¿verdad? O la cachetada feliz, ¿no? O la bofetada feliz, que tiene que ver precisamente con la grabación de imágenes de violencia entre adolescentes que posteriormente, o puede ser de un adulto, pero generalmente lo hacen los adolescentes, en los colegios lo vemos claramente, se graban imágenes violentas o imágenes de contenido sexual que después son compartidas en las redes sociales. Sí. Y vemos otras circunstancias también, como por ejemplo lo que pasó en algunos colegios, ¿verdad? Creación de imágenes violentas, claro, ¿verdad? A propósito de la inteligencia artificial o el bullying grabado que posteriormente se comparte en las redes sociales. Es decir, la violencia en el entorno digital es una cosa que afecta mayoritariamente a niños, niñas y adolescentes, pero que muchas veces no solamente tiene su origen también en adultos que cometen estas formas de violencia digital. Estamos conversando con Ano Arquesille, el defensor de la niñez. A propósito de violencia, también lo hablábamos recién por las evaluaciones que se hacen del plan Calle Sin Violencia, por los balances que se hacen respecto a los homicidios y delitos en nuestro país. Inevitablemente tenemos que hablar de la cantidad de menores de edad que están involucrados en este tipo de situaciones, ya sea porque son explotados por adultos, son seleccionados para que sean, entre comillas, parte de su familia, para meterse en el mundo del narcotráfico. Hay también un tema de la ley, ¿no? De la ley de responsabilidad penal adolescente que hay que actualizar absolutamente porque está muy desactualizada. Pero ¿qué podemos hacer o qué se está haciendo por esos niños y niñas cuando efectivamente los vemos presentes en montones de delitos, desde los que son protagonistas hasta los que muchas veces son víctimas por esas mal llamadas balas locas o porque son quienes han muerto incluso en la calle producto de una riña de una banda que estaba por ahí en el sector? Bueno, yo diría dos cosas para ir separando, para hacer un análisis, como diría, un poquito más desmenuzado o pormenorizado de la situación. Lo primero tiene que ver con los delitos que cometen los adolescentes. Yo diría que las cifras en Chile en el último año han venido subiendo, pero venían de una baja paulatina, una baja, yo diría, continua en los últimos 6 años. Y de hecho el mínimo se pudo observar durante la pandemia. Y en el último año ha venido subiendo y eso da cuenta de un problema. Y el problema, pese a esta alza, el problema no tiene que ver necesariamente con que hay muchos más adolescentes que cometen o que se cometen muchos más delitos por los propios adolescentes, sino que el problema es otro. El problema es que los adolescentes que están cometiendo los delitos generalmente son los mismos.
y vuelven al sistema penal habiendo cometido delitos más violentos. Yo creo que más que el número, el gran problema que actualmente existe en Chile es el tipo de delito que se está cometiendo, porque son delitos cada vez más violentos. Sí. ¿Qué nos dice esto? Que muchas veces los programas de reinserción social, es decir, los adolescentes que cometieron un delito y que tienen que ser destinatarios de un programa, no están siendo tratados de manera eficiente y por lo tanto vuelven a cometer delitos y delitos más violentos. Y eso nos lleva a preguntarnos qué medidas debemos adoptar. Y aquí tiene que ver un poco con cómo uno puede generar reformas o actualizaciones a la ley 20.084, que es la ley de responsabilidad penal adolescente. Lo primero que hay que decir que en estos temas que tienen que ver con el derecho penal, hay que tener mucho cuidado con generar políticas públicas o medidas legislativas que estén dotadas de parafernalia o de populismo penal. Exacto, absolutamente. ¿No es cierto? Sí, sí. Por lo tanto, cuestiones que estén vinculadas a la rebaja de edad de imputabilidad o al aumento de penas no resuelven el problema. No solamente atentan contra los estándares que Chile se ha definido, sino que no resuelven el problema porque está demostrado a nivel comparado y en Chile que el aumento de penas o la disminución de la edad de imputabilidad no genera un efecto disuasivo en los adolescentes que tienen conductas incluso mucho más intrépidas, ¿verdad? O no tienen miedo al riesgo de cometer delitos porque van a ser penados por una sanción mucho mayor. Lo que sí funciona, y acá hay evidencia comparada que lo respalda, es cómo se generan mecanismos efectivos de reinserción. No puede ser posible que un adolescente que comete un delito salga y cometa delitos más violentos. Y eso es lo que está pasando en Chile. Y por lo tanto, acá las fichas o la apuesta tiene que estar puesta en la forma en que se genera la estrategia de intervención del denominado Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, ¿verdad? Que se está actualmente implementando y que tiene por finalidad no solamente generar programas de intervención que sean efectivos, sino que además generar mecanismos de acompañamiento, porque no se concibe que un adolescente que cumple una sanción por haber cometido un delito, cumple la sanción y el adolescente es abandonado a su suerte en la sociedad. Tienen que haber mecanismos de acompañamiento, tiene que haber protección social. ¿Cómo nos aseguramos que un adolescente que cometió el delito, que fue intervenido mediante un programa que fue eficiente, pueda tener oportunidades laborales, de concluir sus estudios, ¿verdad? De poder tener acceso a la salud, una vivienda? Y ahí es donde probablemente estemos fallando. Y acá hay una cuestión que yo he manifestado, la preocupación la manifesté en el Congreso a propósito de un proyecto de ley que pretende aumentar las penas. El servicio de reinserción lleva un año de instalación. El 13 de enero cumple un año de instalación. Y la propia ley dice que la evaluación del servicio se va a realizar una vez a los 3 años de haber sido implementado. Lo lógico es evaluar si esto va a funcionar o no luego de los 3 años. Lo ilógico es generar propuestas, ¿verdad?, que atentan contra los estándares. Y lo segundo tiene que ver con los niños víctimas. Y aquí estamos en una situación muy preocupante. El año pasado, y yo me acuerdo haber venido a la radio, ¿verdad?, a hablar de este tema, fallecieron solamente por armas de fuego 42 menores de edad. Por balas locas, por ajustes de cuentas, por crimen organizado o por delitos comunes, portonazo, abordazo, lo que sea. 42 niños y niñas fallecidos. Este año, el año pasado, eso fue el 2023, sí. Un lapsus, ¿verdad? Se entiende. Temporal. El 2023 fallecieron 42. El 2023, 42. 2024 fallecieron 48, antes que terminara el año. ¿Qué quiere decir esto? Que las políticas o la estrategia que se está implementando para generar un abordaje de la crisis de seguridad no ha funcionado, no ha sido efectiva, porque no tiene una mirada en los niños, niñas y adolescentes. El gobierno está trabajando, el Ministerio del Interior está trabajando en la Política Nacional de Seguridad Pública, lo que me parece una muy buena noticia, la creación del Ministerio de Seguridad. Yo estuve en La Moneda cuando la ministra Toá presentó las distintas, la estructura del Ministerio de Seguridad, y me parece que una buena noticia. Pero tiene que haber un enfoque hacia cómo se aborda este problema desde los niños, niñas y adolescentes, cómo se recuperan los barrios. Nosotros hablamos con niños y niñas que nos dicen que tienen miedo de ir a comprar el pan. Exacto. O de salir a la calle a jugar, ¿sí? porque les llega una bala, y eso es donde se tiene que enfocar, y eso creemos que está pendiente aún. Es interesante bueno, siempre interesante que lo menciones, pero esto lo digo yo, que lo menciones en años que son, en un año 25 que es año electoral, ¿no? Y se tiende a utilizar un montón de cifras con demandas, con convocatorias electorales, cuando evidentemente estamos hablando de otra cosa. No, y a los niños también se los utiliza mucho. Sí, claro, sí, evidentemente estamos hablando
otro asunto, de otra mirada, de algo que obviamente pareciera que por hay gente que no entiende, que excede la política coyuntural y más la electoral, ¿no? Aprovechar de pronto la cifra para demandas electorales es de una crueldad, y eso lo digo yo. Es de una sin duda. Crueldad máxima. Sin duda, y acá no hay matices políticos. Y a mí lo que me nos genera preocupación desde la Defensoría de la Niñez es que son temas con los cuales nadie puede estar en desacuerdo. Es decir, uno le pregunta a la extrema derecha o a la extrema izquierda, seguridad, explotación sexual, violencia digital, y estamos todos de acuerdo. Lo que pasa son las estrategias y el interés que tiene la gente también de comprometerse con estos temas, porque muchas veces cuando esto no tiene réditos políticos, deja de ser tema. Pero recordemos que el año pasado en la Cámara estuvo en riesgo el presupuesto del Chile Crece Contigo. O sea, se supone que estamos todos de acuerdo en que la niñez es importante, pero a la hora de votar y gestionar las políticas públicas no es tan así. Bueno, en el presupuesto también tenemos otro gran tema, porque no solamente estuvo en riesgo el programa de Chile Crece, el presupuesto de Chile Crece Contigo, sino que, bueno, finalmente tuvimos buenas noticias al respecto, pero si uno mira el presupuesto asignado a las instituciones que tienen un mandato en niñez, la mayoría, digo la mayoría porque nosotros estamos involucrados y tuvimos solamente una continuidad. Exacto. No tuvimos un presupuesto que se fue incrementando conforme a las necesidades que tenemos como institución. Y eso tiene que ser una mirada de Estado, o sea, que desde el gobierno de turno venga la mirada para hacer que crezcan esos presupuestos, pero después también desde los parlamentarios y la mirada legislativa aprobar que eso avance, pues, pensar que eso tiene que avanzar. La propia ley de garantías, la ley 21.430, la ley de protección integral y de garantía de niños, niñas y adolescentes, consagra el principio de progresividad y de prioridad presupuestaria. O sea, los niños, niñas y adolescentes deben ser prioritarios en la formulación de los presupuestos públicos. Acá hay que valorar, sí, que el Servicio Nacional de Protección Especializada, Mejor Niñez, tuvo un incremento importante de presupuesto que esperamos, y así lo vamos a monitorear, nuestro rol, que ese incremento presupuestario sirva para, por ejemplo, acabar con las listas de espera, con los sobrecupos, con los niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado, que están con órdenes de búsqueda, con mejorar la situación de las residencias, con mejorar la situación de los organismos de la sociedad civil que colaboran con el servicio. Eso es importante, pero las otras reparticiones, por ejemplo, la propia Subsecretaría de la Niñez o la Defensoría de la Niñez, no tuvimos incrementos presupuestarios, solamente continuidad del servicio y algunos incrementos que nos permiten, por ejemplo, nosotros desde la Defensoría avanzar hacia instalar una nueva sede. Desde la Defensoría no estamos en todo el país, claro, y necesitamos estar. Y a propósito de las evaluaciones, Mejor Niñez, desde la mirada de la Defensoría, ¿ha estado haciendo la pega? Estamos hablando del Exename, para quienes nos escuchan, los niños y niñas que están institucionalizados finalmente. Bien, yo creo que ahí tenemos un tema que es bien relevante, pero que muchas veces cuesta entender la lógica del funcionamiento de Mejor Niñez. Si uno mira en términos numéricos, y uno dice, bueno, Mejor Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada, viene a mejorar la situación de niños bajo protección del Estado, y uno mira qué ha pasado en el último tiempo. Uno de los principales temas es las listas de espera. Resulta que Sename tenía listas de espera más bajas que las que tiene el Servicio Nacional de Protección Especializada. Pero se tiene algunas explicaciones que tuve la posibilidad de reunirme con Claudio Castillo, con el director, después de Navidad, antes de Navidad, el 23, y nos dio el plan que tiene con el presupuesto. Nosotros esperamos que con el presupuesto se mejore esta circunstancia. El punto, y es un poco lo que decía Cristian, es que el tema de los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado no lo va a resolver por sí solo el Servicio Nacional de Protección Especializada. Si dejamos solo el servicio y no se involucra el Ministerio de Salud, no se involucra Educación, no se involucra Desarrollo Social, probablemente vamos a generar una oferta, los vamos a atender, pero los problemas van a subsistir, porque ¿qué pasa cuando se produzca la revinculación familiar? Claro, si esas familias no tienen apoyo. Problema, exacto, claro. Exactamente. Claro. Entonces, existen las condiciones para que se mejoren los problemas, pero los servicios solos, la Subsecretaría de Niñas por sí sola no puede, el servicio por sí solo no puede, y evidentemente el Estado debe actuar de manera articulada. Y lo que más falla en estos momentos es la articulación. Y no estamos hablando de la coordinación de la llama telefónica, estamos hablando de mecanismos de relacionamiento que sean formales. Bueno, es un desafío tremendo que tenemos todos y todas para hacernos cargo de nuestros niños, de los que tenemos cerca, con los que convivimos en el día a día, pero también con la mirada de conciencia social de los niños que están siendo explotados hoy en día y utilizados en redes y en bandas de delincuencia, como los que están institucionalizados. Muchos de ellos buscan una oportunidad o simplemente tener una esperanza de que las cosas pueden cambiar y mejorar. Así que vamos a seguir atentos
atentos a este tema, vamos a seguir conversando, hay mucho que evaluar, hay mucho que revisar. Anuar Quisille, defensor de la niñez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Anuar. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Cristian, por la invitación y feliz de haber conversado con ustedes.